en la nube. Ya, entonces muy buenas noches. Ya es nuestra sesión de la semana 6 en este curso de gerencia empresarial enfocado en innovaciones verdes y mercadeo internacional. Y quiero darles hoy un, un breve repaso de qué hemos hecho la semana pasada. Comenzamos realmente hace 5 semanas hablando de liderazgo con Michael Finkel. Hablamos de liderazgo a nivel personal, a nivel grupal, a nivel institucional. Hablamos de las herramientas para la organización de una empresa, ¿verdad? Toda esa parte organizacional, la estructura de la empresa, durante 2 semanas más con Michael. La semana pasada ya hablamos de servicio al cliente, uno de los componentes clave dentro de nuestro quehacer como proveedores de servicios, tanto en el área de turismo como en el área de salud y yo en el área de educación. Lo que nosotros damos en realidad es un servicio. Así es que esa es nuestra fortaleza. Es importantísimo ese servicio al cliente porque ese puede ser nuestra propuesta de valor y nuestro eje diferenciador ante la competencia. Y definitivamente puede ser el factor que haga que nuestro cliente nos seleccione por encima de los demás. Y ese fue el tema de Mario López en su masterclass. Espero que los que no estuvieron presentes la hayan podido ver la grabación que estaba disponible y sigue disponible. Pero hoy quiero entonces cerrar este tema muy breve de servicio al cliente y adentrarnos en un tema que realmente es como el medular dentro de toda esta formación, y es entender el tema de sostenibilidad, porque dentro de las nuevas tendencias en los mercados se está hablando cada vez más de la necesidad de atender la sostenibilidad. Entonces veremos hoy qué es sostenibilidad, veremos específicamente sostenibilidad ambiental para adentrarnos entonces en el concepto de inversiones verdes. Y hoy quiero dar entonces esa introducción hacia inversiones verdes, porque ya la semana entrante vamos a iniciar módulo siguiente con el tema de innovaciones enfocadas en inversiones verdes. Entonces, no quiero robar tiempo del tema de innovación, sino más bien darles esa introducción de inversiones verdes, porque la innovación que van a planificar va a ser centrada cabalmente en esas inversiones verdes. Entonces, adentrémonos ya en el tema del día de hoy y espero que podamos ser ágiles en nuestra participación a lo largo de esta sesión. Así es que bienvenidos a todos y repasando en cuanto a servicio al cliente, lo que vimos la sesión pasada, hablamos de que hay diferentes tipos de clientes, clientes internos y externos y todos atendemos clientes, ya sea el cliente que está pagando por los servicios, que es un cliente externo, o también atendemos clientes externos que no pagan por nuestros servicios, pero también pueden ser proveedores y demás. Y definitivamente todos atendemos clientes internos, que son colaboradores, son compañeros de trabajo y los necesitamos para poder hacer nuestra labor y desempeñarnos como equipo dentro de nuestra empresa. Todos los clientes merecen nuestra atención y definitivamente eso es una necesidad de que aprendamos a atendernos unos a otros. Diferenciamos atención de servicio al cliente, viendo que la atención al cliente es mucho más puntual, es más específica, se atiende en un momento de verdad y generalmente se centra solo en esa satisfacción del cliente inmediata, mientras que el servicio al cliente es mucho más amplio y hablamos de una serie de procesos involucrados en el servicio al cliente y es la suma de todos los momentos de verdad, de todas las oportunidades de atención al cliente. Y lo que queremos lograr es cabalmente mejorar el servicio esencial en todas las áreas que queremos atender a nuestro cliente. En atención al cliente, una herramienta útil, y espero que la hayan podido terminar de trabajar, es planificar bien nuestro ciclo de servicio y en caso algo salga mal, porque a veces algo sale mal, ¿qué podemos hacer para recuperar ese servicio y planificar entonces ese ciclo de recuperación de servicio? Un ejercicio que les había solicitado de forma grupal, pero que espero que ustedes
hayan podido finalizar y entregar. Si no lo han entregado aún, no se preocupen, tienen todavía una semana más. Les voy a dar toda esta semana para terminar de hacer sus entregas de este módulo de servicio al cliente, pero quiero que definitivamente se den cuenta que estos son ciclos sumamente útiles de conocerlos, de practicarlos y de enseñarlos a los nuevos colaboradores que integran las unidades de trabajo. Y hablando de la atención y el servicio al cliente, resaltamos que eso era una forma de pensar centrado en la empresa. Ahora quiero que pensemos y recordemos un poquito cómo podemos centrarnos en el cliente y hablar de la experiencia del cliente con nosotros. Y en este proceso de la experiencia del cliente, les comenté de varias herramientas para conocer bien al cliente y planificar esa experiencia con nosotros. Entonces, en un primer ejercicio hablamos del mapa de empatía, de conocer ese cliente y de describir al cliente. Y posteriormente les he pedido que ustedes, en una experiencia que ustedes ya tengan mapeada o que quieren ofrecer y que sea parte de sus innovaciones y mejora dentro del diseño de la experiencia del cliente, les pedí que diseñaran un recorrido del cliente o lo que llamamos un Customer Journey Map, ¿verdad? Este recorrido del cliente en donde mapeamos todos los momentos de verdad, en donde podemos sumarle valor al cliente en ese proceso, desde antes de tener un contacto directo con nosotros en proveer el servicio, por supuesto, durante ese momento de proveer el servicio, y no podemos olvidar esa parte de después de otorgar ese servicio. Entonces, la intención es que hicieran esta representación gráfica y esta planificación, ¿verdad? Que debería de ser suficientemente detallada como para identificar en dónde hay espacios para planificar más a detalle y sobre todo lograr diferenciarnos de la competencia y generar de verdad una satisfacción superada. No simplemente decir, ah, estoy satisfecho, qué buenísimo, me dieron lo que yo quería, ¿verdad? No, ir más allá, porque el servicio nos permite dar un más allá, ¿verdad? Al final lo queremos lograr en nuestras empresas una cultura de calidad en el servicio y esto se planifica y lo que les di son herramientas de planificación y esto se capacita en el personal. Entonces, aunque yo quisiera pasar más tiempo en esto, realmente eso es algo que deben de seguir trabajando con sus unidades de gestión de talento humano para trabajar en el servicio y la mejora continua del servicio, buscando prepararse para cumplir y, por supuesto, superar las expectativas de nuestro cliente. ¿Ok? Me voy a detener aquí un momentito solicitando preguntas o comentarios sobre la semana pasada y esta semana. Hasta aquí. ¿Ok? Pueden escribir en el chat o levantar su mano y yo aquí lo superviso. ¿Ok? No veo manos levantadas, entonces quiero Perdón, hablar un perdón, poquito. yo tengo una preguntita, perdón, es que no, Adelante, Anaide, no vi es que que ando, tenías estoy, micrófono perdón, abierto. es que ando en otra computadora y me ha costado ahora la de mi hijo, tuve que quitarme y jalar. No, yo tengo una pregunta. Cuando, en el journey del cliente que trabajamos en la hoja de Excel, también teníamos que hacer digamos, el diagrama, también eso había que hacer. Es la forma gráfica de presentarlo es libre, como lo quieras presentar. Yo te lo proyecté ahorita en una forma gráfica, ¿sí? Ujú. Y cuando yo lo trabajo con mis alumnos, yo lo hago en una hoja rotafolio y le pongo post-its. Y es súper Ah, fácil porque es bien gráfico, ¿sí? Si lo quieres muy hacer bien. así, una forma gráfica, lo puedes hacer así. Yo lo diseñé en una fase de entrega de una manera relativamente sencilla en un Excel, en donde ustedes tendrían estas secciones ya presentadas y cada cuadrito, y ustedes pueden sumar más cuadritos, serían esas etapas. Si el Excel les funciona, fantástico, es suficiente con el Excel. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien, gracias. Y si Gracias. quieren cambiar de forma de presentarlo, queda libre, definitivamente queda libre, ¿sí? Hay varios softwares. Si quieres descargar uno en una plantilla, puedes descargarlo. Hay plantillas muy bonitas y amigables de Customer Journey en inglés, en español. Y es más, hasta te solicitan más información de lo que yo solicité. Si esto es un área en donde ustedes quieren indagar más, hay mucha información al respecto que pueden aprovechar.
Ok, gracias, Y gracias. me puse a su disposición, pero nadie me contactó. Así es que debo de decirlo, les puse un mensajito en el WhatsApp, el equipo que quiera solicitar mi ayuda para acompañarles en el proceso, con mucho gusto, pero nadie me llamó en esta semana completa. Entonces dije yo, o quedó demasiado claro, o pues no sé, tal vez ustedes lo tienen más claro que yo y no necesitaban mi ayuda, o tal vez están todos tan sobrecargados de trabajo y les dio pena contactarme. No sé cuál fue la situación. Estoy a su disposición de todas maneras. Mi intención es sumarles valor en esta experiencia. Sí, yo acabo de trabajarlo con mis alumnos en clase y la verdad es que les fue mucho más fácil aprenderlo haciéndolo con post-its que con una presentación. Así es que nos limita un poquito a veces el trabajar en línea, pero también nos da muchas oportunidades adicionales. Bien, quiero avanzar entonces a nuestro siguiente tema y este es hablando un poquito de los segmentos de mercado. La verdad, ¿por qué hacemos este ejercicio? Lo hacemos porque tenemos que entender que el mercado es a quien nos debemos, que nos debemos a nuestros clientes. Nuestra razón de ser como empresas es atender a nuestro cliente. Y como comentábamos hace unas semanas, no es que el cliente tenga la razón, pero el cliente es quien consume nuestros servicios y tenemos que entender al cliente para atenderlo. Entonces voy a hacer un apartado adicional pensando en segmentos de mercado y presentarles un poquito de data sobre una de las tendencias importantes que se están hablando desde hace ya varios años. Pero el tema de el viajero sostenible y el segmento de mercado centrado en sostenibilidad y que entiende que es sostenibilidad. Permítanme presentarles un poquito de datos y luego ya vamos a hablar sobre qué es sostenibilidad. Entonces, esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos hace unos años atrás. Está en inglés, se los voy a ir traduciendo si necesitan y los que van manejando solamente escuchen, no miren las gráficas. De este estudio sobre 247 millones de habitantes en Estados Unidos, se identificó que son la mitad, un poquito menos de la mitad, son viajeros que se identifican como viajeros sostenibles, ¿verdad? 105 millones. Y de este grupo, muchos se enfocan en viajes de placer, pero el tema de sostenibilidad es importante porque ellos comienzan a incluirlo como factor de decisión. Entonces ellos eligen destinos en donde hay información sobre esfuerzos hacia la sostenibilidad integral. Ellos eligen empresas que les proveen servicios y que están comprometidos con la sostenibilidad, hoteles, restaurantes, destinos y también, ¿por qué no?, empresas dedicadas a salud. Y bienestar es parte también de ese factor de decisión. El viajero sostenible tiende a ser un viajero que definitivamente viaja por placer, es decir, de 3 viajes de un viajero normal, se dan 3.3 viajes de un viajero sostenible. Es decir, viajero sostenible viaja más. El viajero con enfoque en sostenibilidad viaja muchísimo más a destinos internacionales, es decir, fuera de Estados Unidos, que el viajero que no está centrado en sostenibilidad. Interesante porque también el viajero en turismo de salud está saliendo del país para buscar a veces esa salud y bienestar fuera del país. Y aquí vemos de 0.2 viajes que hace un viajero convencional en Estados Unidos, tenemos un aumento en 450%, es decir, 1.5 viajes que hace un viajero enfocado en sostenibilidad. Y también los viajeros enfocados en sostenibilidad son más comunes en el área de negocios, ¿verdad? Eso es interesante encontrarlo. El viajero sostenible generalmente viaja acompañado, más que solo. Viaja con amigos o viaja con familia. Y estos viajeros con enfoque en sostenibilidad consideran que la responsabilidad de sostenibilidad no es de ellos,
ni del proveedor de servicios, sino que es de todos. Y ellos entienden que la responsabilidad de sostenibilidad es una responsabilidad compartida en la sociedad. Tanto los proveedores de servicios, la aerolínea, el restaurante, el hotel, los gobiernos nacionales, locales, el mismo viajero, es decir, todos jugamos un papel dentro de este concepto de sostenibilidad. ¿Cuántos de estos viajeros perciben, perceive claims made by travel, perciben que lo que mencionan las empresas de viaje relacionadas a sostenibilidad social o ambiental, ¿verdad? Lo consideran útil o no, ¿verdad? Entonces 27% dice, bueno, sí sería útil, ¿verdad? Hay gente que está muy escéptica, pero lo que están buscando es evidencias claras, honestas y marcas que realmente comunican la realidad. ¿Ok? Entonces, un estudio breve que les acabo de presentar, pero hay más estudios y lo van a ver más adelante cuando vean en el tema, en el módulo de mercadeo y luego mercadeo digital. Pero en el módulo de mercadeo vamos a adentrarnos un poquito más en otros estudios de sostenibilidad. Lo que quería resaltar aquí nada más es que existe un mercado de viajeros cada vez más centrado en sostenibilidad, tanto en Guate como en el mundo, pero este estudio fue hecho en Estados Unidos y es donde tenemos un mercado cautivo bastante importante para nosotros. Debo de decir y resaltar que el mercado europeo es netamente más consciente aún y más exigente con el tema de sostenibilidad que el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Este mercado escoge sus proveedores en base a la comunicación que estas empresas hacen en relación a su responsabilidad ambiental, social y a la responsabilidad con el cliente. Definitivamente están dispuestos a pagar más. Yo acabo de estar el día de ayer en un evento en Agexport en donde se hablaba cabalmente de las tendencias en los viajeros y este evento de la Comisión de Turismo Sostenible. Una persona presentó cabalmente su experiencia como hotelero. Mencionaba, nosotros somos un hotel con normas de sostenibilidad y desde que hemos implementado todo esto, por supuesto, cobramos más y pensamos que la gente se iba a ir. Y al contrario, tienen más demanda y la gente lo paga. Paga ese extra porque reconoce que es un valor agregado y lo valora. Se quedan más días y viajan en grupos. Entonces es interesante, ¿verdad? Estos datos. Y ahora pues hay otros estudios. Yo les voy a compartir este estudio, que es un estudio relacionado con el mercado específicamente de Health and Wellness, ¿verdad? De salud y bienestar. Se los voy a dejar en el Canvas para que lo lean. Es una sección de un estudio, pero menciona exactamente lo mismo, solamente que con datos un poco más cualitativos que lo que yo les acabo de presentar. Así es que les invito a que sean curiosos y que comiencen a buscar noticias sobre cuáles son estas tendencias de mercado. ¿Okay? Entonces, hablemos hoy, ahorita, en lo que nos queda, de estos temas de sostenibilidad, de economía circular y de inversiones verdes. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio en un ratito, pero detengámonos un momentito nada más a entender qué ha pasado a nivel mundial. Y voy a dejar de compartir y preguntarles y verles cara a cara, porque me gusta verles cara a cara. A ver, escríbanme ahorita en el chat. ¿Cuál es la población humana en el mundo hoy? ¿Alguien me podría contestar esa pregunta? Levanta la mano, habilita el micrófono o lo escribe en el chat. ¿Alguien tiene la respuesta? No son 250 billones. No. No. 250 billones, me puso usted. A ver, estoy buscando un sitio web que me lo va a confirmar, pero 50, 300 billones. Ahí está. ok. Yo recuerdo Vamos a que ver esa... el dato. Omar levanta la mano y tengo escrito aquí por Juan Antonio 8,000 billones, algo así.
Omar Alvarado. Muchos, Yo muchos digo millones, dice 7, Mario. son 7, 7. ¿7 qué? 7, 7.000 millones. Ok, 7.000 millones. Muy bien. Vamos a ver quién tiene razón. Les quiero compartir un sitio web bien interesante que nos muestra datos de diferentes temas en el mundo, pero es súper valioso. Si no conocen este sitio web, ahorita se los comparto. Está en el chat y les comparto pantalla inmediatamente. Esta herramienta se llama World Odometer, ¿verdad? Es un odómetro, es decir, un medidor a nivel mundial. Sé que está chiquitito, trato de ampliarlo. Espero que estén viendo mi pantalla. Y lo que deberían de estar viendo es esta población mundial. Dice World Odometer arriba. ¿Y qué dice? 8.185.000. No, 8.185.000.000. 187.000. En español, esto se lee como 8.000 millones. En inglés, le dirían 8 billion. ¿Sí? En español, billion sería millardo. ¿Ok? Es un dato importante y un dato que quisiera que ustedes lo sepan y lo manejen. Es un dato altísimo, ¿verdad? Es un dato altísimo. Estamos hablando de 8.000.000.000.000. A ver, pregunto, ¿cuándo llegamos a 8.000 millones? ¿En qué año? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? En 2022 dice ahí, ahí está el chivo, ¿no? Ajá, reached 8 billion in 2022, according to the United Nations, ¿verdad? ¡Qué miedo! 9 billion in 2037. ¿Ok? Esta población humana sigue creciendo. Y yo los invito a que sean curiosos de este sitio web. En algún momento tiene mucha información adicional, no me da tiempo de analizarla acá, pero tienen datos sobre población humana, nacimientos, muertes por año, por día, crecimiento de la población mundial anual y crecimiento de la población mundial. El día de hoy tuvimos 147.000 personas extras comparado con el día de ayer. Tenemos datos económicos, miren la cantidad de carros producidos, de bicicletas producidas, de computadoras producidas. Tenemos datos de sociedad, de medios de comunicación, libros. Miren, interesante, tenemos menos nuevos libros producidos. Eso no está creciendo muy rápido, ni siquiera se mueve ese numerito. Pero miren la cantidad de newspapers, es decir, periódicos, la cantidad de celulares. ¿Cómo está creciendo? Se venden celulares a cada rato. La cantidad de dinero que se gasta en videojuegos. Miren la cantidad de emails enviados. ¿Cuántos emails enviaste hoy? Algunos mandamos 50, otros 300. Hubo un tiempo que yo mandaba 300 diarios. Impresionante. Blogs, tweets, Google searches. Miren, somos una sociedad de consumo de información. Des en cuenta, qué impresionante. Hay datos de medio ambiente. Miren la cantidad de bosques que se perdieron este año. 4 millones de hectáreas de bosques se perdió este año. Perdimos 5, casi 6 millones de hectáreas de bosque debido a erosión del suelo. Miren la cantidad de emisiones de dióxido de carbono este año. 32 millardos de toneladas. La cantidad de hectáreas en desertificación y la cantidad de químicos tóxicos liberados en el ambiente. Químicos tóxicos, no solo lo produce la industria, lo producimos también sector salud, porque utilizamos algunos de esos químicos que son tóxicos para limpieza, por ejemplo.
Pero ¿cómo están siendo tratados esos químicos? Si los tratamos bien, no se liberarían al ambiente, ¿verdad? Interesante que aquí hay data al respecto de esto. Data sobre alimentación, data sobre problemas de alimentación, es decir, falta de alimentación, sobrealimentación, etcétera. Aquí hay una serie de datos interesantes. Sean curiosos, hay muchos datos. Agua, energía, salud, ¿sí? Así es que este sitio web se los dejo como para curiosearlo a futuro. Tiene un montón de publicidad, ¿verdad? Pero así funcionan muchos sitios web. Es un sitio web que puede ser útil para ustedes de alguna forma. Bien. Vámonos de regreso a mi presentación, que a propósito se me desapareció. No sé qué le hice. De seguro que la cerré sin querer queriendo. Entonces, con esto en mente, regreso a la pregunta. ¿Cuál es nuestra población mundial? 8.000 millones. Y en el año en que tú naciste, ¿cuál era la población mundial? ¿Quieres escribir en el chat más o menos en qué década naciste y cuál era la población mundial en esa época? En lo que haces ese ejercicio, yo recupero mi página, mi sitio, mi proyección, porque la perdí en un momentito. Así es que escríbeme ahí en el chat. ¿En qué año naciste y cuál era la población mundial en el año en que tú naciste? Ok. Ahí van llenando la información y yo avanzando aquí con mi recuperación de datos. Interesante lo que me ponen en el chat, ¿verdad? 1982. Gracias, Claudia. ¿Ya te diste cuenta? Hace 40 años, Claudia. Éramos 4.6 mil millones. La mitad de lo que hay el día de hoy. Es decir que Claudia, Juan Antonio, igual, él nació en el 79. Anaide no pone el año, pero es un número también menor, no importa. Yo ando por ahí en esa década, yo nací en el 70, ¿sí? Pero si ya se dieron cuenta, ya hicieron esa búsqueda. Cuando nosotros nacimos, los que nacimos en la década de los 70s, 80s, la población humana hace 40, 50 años era la mitad de la población actual. Ese es un dato que asusta y es un dato importante a reconocer y es un dato que debemos de recordar con cuidado porque efectivamente nuestra población humana creciente ha generado una presión mayor sobre los recursos existentes en nuestro planeta Tierra. Y entonces quiero que nos detengamos a pensar en eso, porque la sostenibilidad en el mundo tiene que ver exactamente con eso, con el crecimiento de la población humana. Y ahora sí, espero que están viendo mi pantalla. Y este crecimiento de la población humana es muy reciente. Arranca y despega. Y este punto de quiebre es alrededor del año 1750. Y lo vemos un poquito. 1750 ya va agarrando aviada con la revolución industrial. Va creciendo bastante ya en los años 1800, 1900 ya se despega y en 1950 andábamos a la mitad, ¿verdad? Andábamos aquí por 4.000 millones y ahora estamos en 8.000 millones. Lo interesante es que este crecimiento en azul es el que está marcado como crecimiento mundial, pero vemos que en los continentes ya hay algunas diferencias. Fíjate aquí, esta línea celeste corresponde a Europa. Europa ya llegó a un punto de estancamiento.
Y en este caso, no es que el estancamiento sea malo, significa que esa población residente en Europa ha llegado a un plató, es decir, ha llegado a un punto en donde no está creciendo más y hay un comportamiento en esa sociedad de mantener, ¿verdad?, una población relativamente estable en números de personas en Europa, mientras que todos los demás continentes seguimos creciendo. ¿Ok? ¿Qué ha contribuido a eso? Muchas cosas. La revolución industrial, por supuesto, el hecho de que ya no tengamos tanto esfuerzo físico que hacer para poder hacer trabajo, pero también la medicina ha ayudado tremendamente y aquí veo simplemente una línea de eventos que han contribuido muchísimo, ¿verdad? En la salud. Todo el esfuerzo de la medicina hacia la salud ha permitido que la vida humana sea más prolongada. Antes nuestros abuelos no vivían 80 años, ¿verdad? Hoy en día tenemos población mucho más longeva que antes. Pero lo interesante es que ya este concepto de sostenibilidad es un concepto que se comienza a hablar en Naciones Unidas a partir de la década de los 70s. Y es la primera vez en los 70s cuando se empieza a discutir la necesidad de atender ciertas necesidades ambientales, no solamente sociales y económicas, sino que en los años 70 se habla entonces de la temática ambiental como una temática y una problemática común en el mundo. Naciones Unidas ya lo empieza a discutir. Y aparece entonces este informe en 1987, que es el informe Brundtland, también conocido como Nuestro Futuro Común. Y este es un informe elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y aquí es donde se define desarrollo sostenible y se habla de este contexto de, bueno, el desarrollo sostenible es un desarrollo que nos permite salir adelante utilizando los recursos actuales, pero sin afectar el bienestar de las generaciones que vienen atrás. Entonces, habla cabalmente de ese uso de recursos a largo plazo. Bueno, y definitivamente la Cumbre de Río va adentrándose mucho más en los temas ambientales y eventualmente empezamos a definir estrategias muy medibles. Y quiero llegar entonces a estas mediciones específicas ya en la década 2000. En el año 2000 se establecen estos 8 objetivos del milenio que fueron evaluados en 2015 y en 2015 nos dimos cuenta, todavía nos hace falta. Debemos ser un poco más específicos en algunos objetivos y debemos de replantearnos nuevas metas. Y entonces 2015 se establece una serie de nuevas metas, estos objetivos de desarrollo sostenible que todos debiéramos de conocer y que hoy vamos a analizar un poquito. Estos objetivos se establecen para que todos los países, en particular los que están dentro de Naciones Unidas, que son como 179 países, ¿verdad? No son todos los países del mundo. Podamos hacer un esfuerzo conjunto, colectivo, para llegar a ciertas metas. Estas metas se van a evaluar en 2030. Estamos a 6 años de evaluar. ¿Cómo vamos en ese desarrollo? ¿Cómo vamos en ese cumplimiento? ¿Cuánto sabemos? ¿Y cómo está Guate al respecto? Pues vamos a platicar un poquito de eso para entenderlo y si necesitan adentrarse más, les voy a dar literatura para que ustedes puedan investigar un poco más, pero para darles ideas, a ver, adivinen, ¿ustedes saben cuánto cumplimos? ¿Cuánto cumplió Guatemala de los objetivos del milenio? La pregunta es en porcentaje. ¿Cumplimos 5%? 10%. De hecho, profe, 15%. perdón que le interrumpa. ¿Sí? Esto que mostró es, digamos, lo que hay un error donde se habla de la Agenda 2030, porque en la Agenda 2030 solo ¿Aquí? sí, correcto, solo se ha platicado o digamos,
entendido la parte, digamos, de LGTBQ, ¿verdad? ¿Ya? Ya, Pero en sí la Agenda 2030 incluye, o sea, es todo esto. la Agenda 2030 es todo eso, Es totalmente de todo acuerdo. esto, correctamente. Digamos, o sea, está mal comunicada que solo la Agenda 2030 solamente es, por ejemplo, el punto número 5, ¿verdad? O sea, la agenda es todo, es un todo tal cual esto que usted está mencionando, ¿verdad? Correcto. Si lo expresé mal, mil disculpas y gracias por la corrección. Sí, la Agenda 2030, es decir, es esa agenda de cumplimiento, de esfuerzo planificado por 15 años, desde el año 2015, cuando se establecen estos objetivos de desarrollo sostenible con metas. Son casi 170 metas en total, desglosando los 17 objetivos. Y obviamente tienen que evaluarse conforme vamos avanzando en ellos. Entonces, vamos a ver en un par de diapositivas hasta dónde vamos y cómo vamos ahorita en los objetivos de desarrollo sostenible, pero para retomar la pregunta que les hice, en cuanto a los objetivos del milenio, que se establecieron en 2000, ¿verdad? De esos objetivos del milenio, Guatemala cumplió más o menos 30-35%. Por ahí veo, Claudia, que me puso 33%. Sí, es correcto, vamos por ahí. Si Guatemala, de lo que se planteó como objetivos que nosotros como sociedad queríamos alcanzar, alcanzamos un 33%. Bueno, significa que sí avanzamos en algo, pero que todavía nos falta un trecho por caminar. Hoy hablamos de esta Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible, y vamos a ver cómo estamos como país, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momentito, quiero presentarles algunos datos adicionales. Yo creo que perdí algunas diapositivas, lamentablemente. No, sí tengo aquí algunos datos, ¿sí? Se los voy a presentar para quitarles la curiosidad, pero nos vamos a ir a un ejercicio grupal en un momentito, pero voy a satisfacer la curiosidad inmediata. Hay un documento que les quiero dejar de referencia acerca de nuestro trabajo, Aquí está. Se los pongo en el chat y se los proyecto, pero así van ustedes conociendo que sí existen documentación al respecto. En el chat está la referencia del documento, este está escrito en español, lo tienen aquí en pantalla. Es un documento interesante, muy reciente, es el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2023. Y vemos hasta dónde hemos llegado. Y entonces, entre los puntos interesantes de este documento que están viendo en pantalla, voy a tratar de ampliar algunas partes de estas pantallas. Esta pantalla es interesante, perdón, voy a regresar. Aquí está. Si vemos en general, nuestro cumplimiento todavía es bastante parcial a 2030 de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. En verde son las metas alcanzadas a nivel mundial, ¿ok? En amarillo corresponde un progreso razonable, pero que es necesario acelerarlo porque nos quedan 6 años. Y en rojo son las áreas en donde estamos estancados o hemos retrocedido. ¿Ok? Y por supuesto hay datos insuficientes en muchas áreas, ¿verdad? Pero lo que vemos es que a más de la mitad del trecho de 2015 a 2030 hemos avanzado muy poco. Y definitivamente pandemia fue un evento mundial que nos afectó y nos hizo retroceder. Yo sé que aquí en Guatemala definitivamente pandemia nos hizo retroceder en muchos ODS, en particular los ODS sociales, porque se ampliaron esas brechas socioeconómicas, ¿verdad? Y hay que saber en dónde estamos para saber en dónde debemos de esforzarnos más, ¿sí? Entonces, en los medidores, este es un medidor que también quería mostrarles.
y les voy a dejar esa referencia para que ustedes la analicen en su tiempo tranquilos. No es una tarea, pero creo que es un documento importante. Entonces dice, es preocupante el progreso de los ODS a mitad del camino, ¿verdad? En 2023, cuando se hace este análisis, con un 15% que van bien encausados, con un 48% que está en estado medido como grave o moderadamente retrasados, y un 37% de los ODS que están estancados o en retroceso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablar de estos indicadores? Porque pues son indicadores que ya nos hemos establecido como mundo y que Guatemala ha firmado y se ha comprometido, pero que tenemos que detenernos a pensarlo y sobre todo a evaluar en dónde vamos y dónde esforzarnos más. ¿Ok? Entonces, tomémonos un ratito. Yo los quiero invitar a que hagamos un ejercicio conjunto. Ahorita les voy a decir dónde está el ejercicio. Ah, sí, ya me di cuenta que perdí parte de la información que yo quería trabajar con ustedes. Pero ya la vamos a recuperar. Bien, los voy a dividir al azar en 3 grupos, ¿sí? Y en estos 3 grupos, un grupo va a enfocarse en temas ambientales, un grupo va a enfocarse en tema económico y otro grupo se va a enfocar en tema social. Les voy a habilitar de una vez para que entre ustedes puedan compartir pantalla, porque quisiera que en sus grupos, si son ahorita 22 dividido 3, vamos a hacer grupos de 7 personas, 6, 7 personas más o menos, ¿ok? Una persona que sabe usar la herramienta y que pueda compartir pantalla y sobre todo que pueda tomar nota mientras todos los demás están comentando sería idóneo. ¿En dónde está la herramienta de trabajo? Se las voy a compartir en el Zoom y ahorita en el chat está la herramienta y ahorita se las proyecto. Los voy a invitar a que ustedes puedan trabajar en un documento compartido en Drive. Si tienes un Gmail, deberías de poder ingresar sin ningún problema. Si no tienes acceso, no te preocupes. Alguien más va a poder hacerlo dentro de tu grupo de trabajo. Te explico brevemente de qué se trata para que entonces ya todos se puedan sumar. Es una autoevaluación que vamos a hacer a nivel Guate. Entonces, estás viendo mi pantalla y van a ingresar entonces a este documento. Ya está compartido a cualquier persona que tiene el vínculo. Ya se los compartí a ustedes y están en calidad de editores. Así es que en el chat está ese y veo que varios ya se están integrando. Los voy a mandar entonces a 3 grupos. Idealmente al azar, ustedes van a caer en un grupo ambiental, en un grupo social o en un grupo económico. El grupo que le toque lo económico se tiene que ir aquí al área económica y hacer aquí un listadito de cuáles son los elementos positivos de Guatemala y cuáles son los elementos negativos de Guatemala. Hagamos ese pequeño análisis. Vamos a tomarnos 5 o 7 minutos para hacerlo. Igual con el tema social, igual con el tema ambiental. ¿Ok? Ah, bueno, perdón, aquí me brinqué una. Hay una preguntita. Para cada tema tendrán un tema ambiental, social y económico, y tendrán que identificar los ODS vinculados con esa área económica, ¿verdad? Entonces ya los van a tener aquí planteados. Les invito a que ya se adentren en esta herramienta, ¿sí? Voy a dejar de compartir y los voy a mandar a sus grupos de trabajo. Solo me detengo si ustedes tienen alguna consulta en este momento. Sí, una consulta. Sí, Aquí estamos evaluando el sobre la estatus, base perdón, vamos a ¿me evaluar escuchan? cómo está Guatemala a nivel económico, social y ambiental. Sí, sobre la base de los objetivos de la Agenda 2030. Sí. Eso asumiendo que esos objetivos sean positivos. Pero no todo el mundo está de acuerdo con que Necesariamente los en la base de los objetivos de la objetivos. Agenda 2030 sean positivos. No necesariamente nos tenemos que ceñir a los objetivos de desarrollo sostenible. Miremoslo en los 3 ámbitos generales: social, ambiental y económico. En esos 3 ámbitos, ¿cuáles son los aspectos positivos del país y cuáles son los aspectos negativos del país que indican donde hay áreas de mejora? Entonces, no es necesariamente
pensando solo en los objetivos de desarrollo sostenible. Si eso le genera ruido, vámonos a un tema más amplio, ¿ok? Ok. Le puede servir de referencia esos ODS porque por lo menos le va a sugerir temáticas. Le doy una idea. En el tema ambiental, le va a tocar pensar sobre agua, energía, biodiversidad terrestre, biodiversidad marina, ¿verdad? Si va a hablar del tema social, ¿cómo estamos en salud, educación, temas de género, temas de empleo? ¿Sí? Por ejemplo. Eh, así es que le puede servir nada más en pensar en esos temas grandotes. Sala económica. Claudia Sofía Hernández, Daniela Garzona, Estrella Álvarez, Ileana Gómez, Juan Antonio, Mario Istamul y Silvia Mancía. Sala 2. Tema social. Carlos Barrera, Hilary, alguien que está como iPhone, que no sé quién es, Jasmine, María Méndez, Omar y Verónica. Y sala 3, que es la sala ambiental, Anaid, Carmen, Fabián, Marta y Claudia de Vitalis. Entonces los mando a sus salas ahora y les voy a dar 7 minutos. Traten de ser una persona muy, muy rápida, muy ágil. Váyanse a sus salas de trabajo y nos vemos en 7 a 8 minutos. Clarín. Sí, tenemos grabación. Bien, gracias por su participación en este primer ejercicio. ¿Les alcanzó el tiempo? Sí, más o menos, no. Perfecto, ahí pueden poner sus observaciones. Algunos me van a decir no y otros me van a decir que tal vez sí les alcanzó, ¿ok? Yo sé que el tiempo apremia, es un tiempo un poquito cortito, pero es un ejercicio que nos permite medir un poquito qué está pasando y cómo lo percibimos. Hay algunos grupos que sí fueron muy acuiciosos en encontrar data que lo respalde y eso está fantástico, ¿ok? Vamos a discutirlo, tomémonos más o menos unos 10 minutos para discutirlo, serían 3 minutos por grupo. Pueden designar un vocero o 2 voceros del grupo que quieran compartir sus hallazgos. Estoy buscando la herramienta para poder compartirlo con ustedes y aquí está. Entonces, un vocero por grupo. Yo estoy ahorita compartiendo esta pantalla, la voy a ampliar un poquitito más, ¿verdad? Y de estos objetivos de desarrollo sostenible, hay un grupito de ODS que se centra en el tema económico. Si vemos cómo está Guate a nivel económico, quisiera preguntarle a este grupo quién es su vocero y si pueden comentar al respecto. Yo voy a ampliar ahorita pantalla para que lo puedan leer. ¿Ok? Entonces, la intención es que nos genere un espacio de conversación. ¿Ok? Ok, listo. Deberían de estar viendo mi pantalla un poquito más grande. ¿Quién es el vocero del grupo económico? ¿Puede habilitar micrófono? Aquí tengo a Claudia, Daniela, Estrella, Iliana, Juan Antonio, Mario y Silvia. Silvia, creo que puede ser. Adelante, cuéntenos qué discutió con su equipo y a nivel económico, ¿cómo perciben ustedes a Guatemala? Adelante, Juan Antonio. Ah, o yo pensé que iba a ser Silvia. Pues, Eh, entre los dos. Silvia, si cree, pues empiezo yo, ¿verdad? Y usted me va corrigiendo. Creo que entre lo positivo y pues Guatemala, bueno, positivo para las empresas, ¿verdad? Pero realmente pues para el trabajador no es tanto, pero aún así somos una mano de obra que no es tan cara, ¿verdad? Es una mano de obra llamativa para empresas internacionales Ya, que pueden venir más, pero eso viene atado a un punto negativo, digamos, o sea, falta la certeza jurídica para que esas empresas vengan, ¿ya? sí, Entonces, si esas empresas tuvieran una certeza jurídica correcta, entonces la mano de obra, digamos,
barata tendría mayor sustento para ir creciendo. Entonces creo que Sí, una cosa buena, pero una cosa mala, ya sí. que están ligadas muy, muy directamente, ¿ya? Otro punto bueno que tenemos es nuestra geografía, o sea, tenemos salida a dos océanos, ¿verdad? Lo cual nos puede abrir las puertas a ambos, a ambas mitades del mundo, ¿verdad? Tanto la parte occidente como la parte oriente. Ujú. Y no solo del mundo, sino también de nuestro mismo continente. O sea, podemos sacar un barco a Los Ángeles y un barco a Miami, por ejemplo, ¿verdad? Ya un barco a, como dicen, a Bolivia, que no hay pues, pero un barco a Perú y otro barco a Brasil, ¿ya? Entonces, o sea, hay formas de comunicarse, pero también ese va atado a una parte negativa, ¿verdad? Que no tenemos una infraestructura adecuada a nivel regional como para poder sacarle provecho a esto, ¿ya? Sí. Entonces, ahí vamos viendo que hay dos temas positivos que no, que pueden ser mejores si el tema negativo pudiera solucionarse, ¿ya? Sí. Em, Otro punto positivo es el tema, pues, atado a lo de los océanos, nuestra geografía, porque tenemos microclimas, ¿verdad? Entonces, Ujú. a nivel de la agricultura, imagínense todo lo que podemos sembrar, pues, ¿verdad? O sea, desde maní hasta uvas, hasta, no sé, hule, palma, ¿verdad? Entonces, tenemos una amplitud muy grande de poder crecer en la parte agropecuaria. Ujú. Y también en la parte de turismo es un punto que nos ayuda mucho porque tenemos como que estuviéramos 3, 4, 5 países en un pedacito, ¿verdad? ¿Ya? Sí. No sé si quiere continuar, Silvia. Em, sí, tenemos una diversificación geográfica y cultural para el turismo. Sí. Lamentablemente, como lo decía Juan Antonio, lo positivo se bloquea con lo negativo porque en este momento pues no tenemos carreteras, no tenemos aduanas, no tenemos un montón de cosas que Sí. están bloqueando el comercio, el turismo, y eso nos va a llevar en poco tiempo a una crisis más grande de la que se percibe. ¿Verdad? Ujú. Ujú. Dependemos, bueno, es positivo porque tenemos ingreso de remesas en este momento en el que la economía va a flaquear precisamente por los Sí. puntos negativos. Sin embargo, tenemos muchas cosas negativas que lamentablemente están pesando un poquito más que las positivas, que van desde la falta de certeza jurídica, de la mano de obra calificada, de infraestructura, de la concentración que tenemos solamente en el área metropolitana. Tenemos demasiada inseguridad, percepción, dice el ministro, corrupción, demasiados impuestos. Hay impuestos que ya no deberíamos tener como el de solidaridad, pero lo seguimos pagando y es altísimo. Em, Hay muy pocos incentivos para las pymes. Lamentablemente hay un exceso de burocracia, cada vez se imponen más licenciamientos, más cosas que hay que cumplir para la iniciativa privada, principalmente para las pymes, que son muy difíciles por el tema económico. Pues aquí es un comentario aparte mío. Yo he calculado que en licencias y ese tipo de cosas entre los asesores y los gestores, y los documentos que hay que presentar. Estamos hablando como de 80, 100 mil quetzales para que una pequeña empresa realmente cumpla con todos los requisitos para operar legalmente en Guatemala. Eso nadie lo está viendo y lamentablemente es muy negativo porque, como platicábamos en el grupo, esto afecta porque hay empresas que no lo pagan, no lo hacen y estamos canibalizándonos entre nosotros y esas pequeñas empresas en poco tiempo van a cerrar. Entonces es una situación irregular que realmente nos afecta. Tenemos un estatismo que está creciendo de forma desordenada con personal totalmente descalificado. Hay diputados, asesores en todas las esferas del Estado, algunos que ni siquiera saben escribir y algunos que apenas leen y menos escriben. Em, no tenemos una ley de libre competitividad. em, eh, no hay regulaciones para cargos públicos, como decíamos, hay mucho desempleo.
por un lado desempleo, por el otro el salario mínimo para pagar la movilidad, la comida fuera de la casa, etcétera. Mucha gente no está aceptando los empleos de salario mínimo. Em, Esto hace que haya mucho comercio informal y pues hasta ahí se nos acabó el tiempo, Claire, porque teníamos Entiendo, que seguir diciendo, entiendo. pero hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Definitivamente, sí, aquí hay mucho para discutir y eh, mucho más que añadir. Así es que si quieren, más adelante lo pueden añadir, pero quería que viéramos un poquito esta situación de país y que viéramos qué soluciones podemos aportar a ciertas necesidades. Si entendemos cómo estamos, podemos entonces perfilar soluciones hacia las áreas medulares. Entonces, hoy vimos este aspecto económico, vamos a ver a continuación el aspecto social y terminamos con el aspecto ambiental, porque sí me interesa que podamos ver todos los aspectos dentro de este análisis, ¿ok? Esta era la parte económica. Vamos a la parte social y esta parte social el equipo lo ha presentado en relación directa a los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a hacer un poquito más pequeña mi imagen para que todos podamos verla. Esto es económico, vamos a lo social. Entonces, si pueden ustedes leerlo, les solicito que lo puedan compartir Pero con lo los comentamos demás. así rápidamente, Claire. Sí, adelante. Sí, 3 bueno, son minutitos. varios eh, objetivos, ¿verdad? Como hambre cero, pobreza, desigualdad, salud, bienestar. En la mayoría de los indicadores de Guatemala está muy mal, ha estado muy mal históricamente. Esta es una fotografía del momento y no nos da el dato de que si vamos progresando o vamos para atrás. En las Correcto, solo es un conclusiones, diagnóstico. es un diagnóstico, sí. En las conclusiones se dice que sí han habido avances, o sea que seguramente años atrás estábamos peor, pero que dice que los retos todavía son enormes. Y Correcto. es que la verdad que con solo ver la cantidad de porcentaje que se muestra acá de pobreza extrema, pobreza o lo mal que estamos en salud alimentaria, pues vemos que todavía nos falta muchísimo, ¿verdad? Solo creo que Haití está peor que nosotros en indicadores. Yo como un aporte personal porque he trabajado en la industria farmacéutica, escuché una conferencia de un neurólogo donde él hablaba sobre la incidencia y la prevalencia de la anemia ferropriva en niños pequeños en el área rural. Esta anemia ferropriva es la anemia por falta de hierro Sí. en las edades de crecimiento y Ajá. es un hándicap que queda para toda la vida porque el cerebro es el mayor consumidor de hierro y si no tiene suficiente hierro en la infancia, los niños crecen y después son jovencitos que tienen cierto retardo mental. Son aquella gente que uno los ve y uno ve que son tontitos, ¿verdad? Pero es un hándicap que les queda para toda la vida porque tienen esta anemia ferropriva. Y fíjense Correcto. que es algo tan fácil de solucionar. Costa Rica lo que hizo fue que puso una ley que obligaba a los fabricantes de harinas y pan a incluir hierro en la fórmula de la harina y el pan, y la harina de trigo, la harina de maíz. Y con eso se soluciona el problema. Es simplemente una cuestión de legislación y de agregar el mineral en las harinas. Y eso nos solucionaría, pero falta conocimiento, voluntad política en el Congreso para aprobar estas leyes, ¿verdad? Sí. Eh, Eh, un comentario breve. Nos da un excelente ejemplo de una situación que tiene solución. Tiene Y solución. esto es lo que queremos ver y sobre todo potenciar las soluciones más adelante. Así es que sí, nuestra situación está eh, triste, ¿verdad? A nivel de hambre y demás. Pero ahorita enfoquémonos más en la descripción de cómo estamos y sobre todo, ¿verdad? Con esa visión de que sí hay soluciones
Pero más que pensar en alguien más lo tiene que hacer, vamos a tener que pensar en cómo lo internalizo y cómo yo podría aprovechar estas oportunidades de innovaciones para atender necesidades en el país. Este ejercicio nos permite hacer eso. Así es que, de acuerdo con usted, la cantidad de pobreza extrema ha aumentado a raíz de pandemia. Antes estábamos en un 15, 17% de pobreza extrema, aumentamos a 23% y esto es debido a pandemia. Antes estábamos en un 60% de pobreza y ese disminuyó porque tuvimos más que se fueron a pobreza extrema. ¿Ok? Lamentable. Vámonos aquí a algunos comentarios sobre hambre cero, salud. ¿Quiere que pasemos al siguiente? Sí. No sé si mis compañeros quieren aportar algo. Por favor. También, miren, en Guatemala también sucede algo con la violencia de género, Mm, que por ser políticamente correctos y ir con el buenismo, ¿verdad? No se habla, pero realmente en la cultura indígena hay un machismo muy grande y un trato muy malo hacia la mujer. Eh, pero como políticamente no es correcto ni se menciona, pero es algo que se debiera combatir con educación, con formación, para que las niñas no sean utilizadas por los tíos, los abuelos, los papás, ¿verdad? Porque son costumbres ancestrales. Pero deberíamos de romper con esos paradigmas, esos tabús que venimos heredando. Eh, Obviamente también tenemos otro tipo de problemas de género, no solo a ese nivel, sino también al nivel del machismo que existe en la sociedad en general. Pero ujú, ese que les menciono es algo que debiéramos sí, también atacar frontalmente. gracias por el comentario. Muy, muy acertado. Ujú. Una necesidad grande de país y también en otras partes del mundo. Yo tengo un comentario sobre esa parte de educación ¿Sí? y es que, digamos, o sea, está bien, está perfectamente bien hecho que las políticas le den empoderamiento a las mujeres. Pues se nota que una mujer, las del interior sobre todo, cuando las han calificado, son empresarias muy, muy importantes, ¿verdad? O sea, que hacen cooperativas y trabajan muy bien en mucho tipo de cosas. Yo creo que ahí, como basado también en este machismo y en estudios que he visto en otros países donde se refiere al tipo cuando los papás son solteros y las mamás son solteras. Hay estudios que indican que un hijo que está con un papá soltero tiende a ser más trabajador y menos vicioso que un hijo que está con la mamá soltera, aunque el amor de la mamá es pues grande, ¿verdad? Pero la estructura que un buen padre puede dar soluciona muchos temas, tal vez no sentimentales, pero sí conductuales, ¿verdad? Ya, entonces, trasladando ese estudio a nuestra realidad, donde lastimosamente los hombres, los albañiles, los del campo, salen del campo y lo primero que van a hacer es tomarse todo su sueldo, emborracharse, eso, entonces, realmente, por mucho que se eduque a la mujer al tratar de hacer cooperativas o trabajos, nunca se va a romper el ciclo si tampoco hay políticas para educar a los hombres, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y definitivamente la educación debe ser una educación integral en donde se hable de estas oportunidades para hombres y mujeres y que el tema de género y el tema de educación sea tratado con ambos géneros simultáneamente. Sí hay estudios también que muestran que las mujeres cuando son empoderadas con educación y ellas gestionan sus propios fondos que han ganado, tienden a ser más responsables en la gestión de fondos y los invierten inmediatamente en la familia, en salud, en comida sana y en educación. Entonces también hay esquemas que muestran, ¿verdad? Que sí hay soluciones posibles. Lo interesante es que sí hay estudios, ¿verdad? Que ya nos dicen hacia dónde ir.
y no tenemos realmente que inventarnos muchas cosas. Por lo tanto, cuando una empresa conoce estas situaciones y dice, yo quisiera tener incidencia en esta necesidad en Guatemala y desarrollar un programa de educación, un programa de trabajo en igualdad de género, un programa de saneamiento y agua, un programa de lo que decían, ya tienen ustedes bastante data con la cual pueden trabajar para que ustedes tengan una incidencia relevante. Y estos dos temas que acabamos de hablar, ¿verdad? El tema de salud, el tema de educación, este de igualdad de género, súper, súper importante. ¿Alguien quiere comentar el de agua y saneamiento? Porque agua también tiene que ver con un tema ambiental, pero aquí lo vemos en el tema social. Entonces les Yo, doy la palabra si quieren comentarlo. solo para agregar unos puntos más, ¿verdad? En los últimos 5 años, pues Guatemala ha experimentado algunos avances en el acceso a la salud, aunque los desafíos son muy grandes, ¿verdad? Tenemos mucha mortalidad infantil, mortalidad materna y la cobertura de la vacunación contra el sarampión, por decirles algo, es un 83% en el 2022. Ujú, En desnutrición, tenemos una desnutrición crónica, sigue siendo un problema bastante grave, sí. especialmente en las áreas rurales e indígenas, donde es 1.8 veces mayor que en las áreas no indígenas. Entonces, el acceso a los servicios de salud ha mejorado, pero sigue siendo un problema bastante grande, ¿verdad? Ujú, Pasa por lo que es la corrupción, como lo mencionaban antes, ¿verdad? Proveedores que muchas veces deben de dar la medicina a instituciones de gobierno y todo, no dan la medicina que es, o dejan desprovisto de la medicina, y eso, pues, en el área de salud pega mucho, ¿verdad? En cuanto a ampliación de programas sociales, se ha implementado programas como el bono familia y el registro social de los hogares, pero, también hay mucha corrupción, no se lleva un control adecuado de los sistemas, a quién se le da, es, muy aleatorio, ¿verdad? Y, entonces, también en cuanto a la educación, por el grupo anterior también hablaba que en realidad se ha avanzado en la educación, sin embargo, la calidad de la educación o lo que se enseña y hacia dónde deberíamos de estar para ser competitivos con otros países sigue siendo bastante bajo, ¿verdad? ujú. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen trabajo a este grupo. Vamos a avanzar al siguiente porque tengo todavía un ejercicio más que hacer y quisiera que pudiéramos adentrarnos en el siguiente ejercicio. Trabajo decente, reducción de desigualdad. Trabajo decente es un tema económico, reducción de desigualdades es un tema social, socioeconómico, y lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Vayamos al siguiente, tema ambiental, ¿ok? Porque vamos a encajar cabalmente el próximo ejercicio en cuanto a el área ambiental y cómo podríamos buscar soluciones. Invito al grupo ambiental que pueda seleccionar su vocero, por favor, y hablemos un poquito de qué encontraron ustedes en cuanto al tema positivo y negativo. Anaíd, Carmen, Fabián, Marta y Claudia. Gracias, que yo pues me gustaría delegar como vocero a Anaí. Tocó un tema muy importante y la verdad me pareció muy interesante acerca de la contaminación ambiental. Gracias. Si quieren, voy a empezar, compañeros, y ya ustedes me apoyan con lo que platicamos. Bueno, de lo positivo, del área ambiental tiene tres áreas, ¿verdad? Una es la parte del agua, todo lo que es el manejo del agua. La otra era los mares, toda la parte de los animales marítimos. Y la tercera era la de la tierra. O sea, que eran tres metas. En la primera, lo que vimos positivo, en un informe que dio Yamatei en el 2022, es que se logró avanzar con canje de deuda por bonos de carbono. Se emitieron 2.700 licencias ambientales, la creación de brigada contra incendios de bosques, que esta le pega más a lo del cuidado de la tierra, y Ajá. se alentó mucho lo que era la pesca turística, que eso le
prácticamente es uno de los objetivos del manejo y el cuidado de todo lo que es los animales marítimos. Ya. Yo lo que les compartí a ellos es que, pues, mi hijo es ingeniero mecánico industrial y él me decía algo, me decía, fíjate mamá, que, y eso lo voy a comentar aquí, Claire, espero no te molestes. Dale. Me decía mi hijo, mira, qué fregados son los asiáticos y los europeos, me dice, porque los que más generan, número uno, de todo lo que es CO2, de producción de carbono, son los países más industrializados, que es China en primer lugar, India en segundo lugar a nivel mundial. Sí. Solo Asia reporta más del 40% de emisión de gases de CO2. Sí, correcto. Seguido por Europa, si no estoy mal. Después viene Latinoamérica, es el último lugar. Quiere decir que, si bien es cierto, Latinoamérica, a pesar que no tenemos muchos avances en la parte industrializada, que hablaban de la parte económica, sí tenemos una fortaleza muy grande en la parte, una oportunidad en la parte ambiental, porque prácticamente somos reconocidos a nivel mundial como los que menos CO2 emitimos en todo el planeta y donde tenemos los pulmones más grandes de generadores de oxígeno, como lo son todo lo que es el Amazonas, la selva petenera. Entonces, Sí. yo creo que ahí hay una gran oportunidad de la parte positiva de poder vender más canje de deuda por bonos de carbón y yo creo que ahí podemos convertirnos en un país que genere toda la parte medioambiental. También les compartía un poco que yo he aprendido esto no porque lo sepa, es porque mi hijo es súper ambientalista y él me decía, fíjate que, no sé si ustedes vieron una noticia hace poco que dice que va a haber un problema energético, que se va a encarecer la energía. Y él me decía, fíjate mamá, que la energía más barata es la energía nuclear. La verdad a mí se me paró el pelo, porque le digo, imagínate una bomba nuclear. No, me dice, fíjate que es la que, sabiéndola manejar, países como Japón, Europa, tienen todo lo que es el manejo de la energía número uno, la más limpia, es la energía que genera la parte nuclear. La eólica es buena, pero dependemos muchas veces del viento y en la hidráulica hay un poquito de tema por las lluvias y en las partes, en la temporada seca hay un poquito. Entonces yo creo que también hay una oportunidad ahí de generación de energía limpia, ¿verdad? En lo negativo, tal vez ahí me va a ayudar un poquito Fabián, porque él hablaba de los lagos. Eso era lo que yo les quería compartir un poco, porque con mi familia, mi hijo que está metido mucho en el área de medio ambiente, siempre me comparte esos temas de lo que son la generación de energías. Y tal vez aquí Fabián y, y mis compañeros. Adelante, Fabián, le escuchamos entonces. ¿Puede habilitar su micrófono? No lo veo conectado. Es posible que haya perdido conexión, Fabián. Va. Entonces, no sé si otro de mis compañeros quiere participar. Si no, seguimos. Lo que veíamos de negativo era el poco avance en el desfogue de las cuencas de los ríos en la parte purificador, de purificación. En lo que estábamos hablando nos pusimos a investigar porque nos dio poquito tiempo, pero dice que el 95% del agua dulce en Guatemala está contaminada por bacterias. Tenemos mucha agua, pero por el mal manejo está contaminada. La contaminación de los lagos, igual por el mal manejo de la basura. No se ha logrado implementar la clasificación de la basura, no contar con rellenos sanitarios adecuados en el interior del país, el poco avance en el uso de plásticos, los pesticidas en cosechas. Tal vez aquí viendo la oportunidad, Claire, es que podemos usar abonos orgánicos. Tenemos mucha cantidad de abono orgánico y se puede hacer y le estamos prefiriendo al pesticida y al abono artificial, ¿verdad?
Y la última que vimos es la contaminación del aire en ciudades por la falta de regulación de emisiones de gases. Estaba leyendo yo ahorita que dice que la calidad del aire de la ciudad de Guatemala, principalmente donde yo vivo, que es en Isco, todo lo que es San Cristóbal, dice que es el peor aire de toda la ciudad. Genera una gran cantidad de enfermedades pulmonares, alergias y muertes bronquiales en las ciudades. Entonces es por la poca regulación de la emisión de gases. Y eso fue lo que vimos. Nos costó un poquito encontrar información de los avances, compañeros, que estuvimos buscando y tal vez no nos dio mucho tiempo, pero esto fue lo que logramos encontrar. No, excelente, y la verdad es que es un buen inicio, porque ahorita los voy a poner otra vez a seguir investigando y a seguir indagando en lo que nos quedan los 25 minutos, porque quiero que ustedes sepan dónde está la información. Yo les puedo hacer un resumen, pero ustedes van a aprender más haciendo exactamente lo que están haciendo. Resalto aquí, y como efectivamente el tema es un tema que quiero resaltar lo ambiental por la temática de este curso, ¿verdad? Que nos queremos enfocar en inversiones verdes. Guatemala tiene todavía mucha extensión de bosque. Ojo, quiero que ustedes sepan que solo nos quedan 30% de los bosques de Guatemala, ¿sí? Nos hemos acabado 70% de los bosques de Guatemala, pero hay 30%. ¿En dónde están? En las áreas protegidas, ¿verdad? ¿Y dónde están estos bosques? El SIGAP, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, tiene 344 áreas protegidas y corresponden a 32% de la cobertura del país, ¿verdad? De la superficie del país. Y eso es una de las buenas noticias de Guatemala, que sí hay un esfuerzo que está funcionando con el CONAP y esta gestión de bosques. Muchas áreas a mejorar, por supuesto, pero celebremos lo bueno también, ¿verdad? Oportunidades de generación de energía renovable, usted lo mencionó, definitivamente capitalizo sobre esto. Guatemala es un país de bosques, ya lo mencionamos, y de agua, ¿sí? Son nuestros dos grandes recursos. Voy a mencionar uno más. Guatemala megadiversa. Guatemala es uno de los 10, 20 países megadiversos en el mundo. ¿Qué significa eso? Un país megadiverso es un país que es parte del equipo, del grupo, de los 20 países que albergan el 70% de la biodiversidad mundial. ¡Wow! En eso somos muy ricos. Somos muy ricos en agua, muy ricos en biodiversidad, y parte de esta biodiversidad está en nuestros bosques, ¿verdad? Y efectivamente, parte del servicio ambiental de estos bosques está lo que usted menciona, esta captura de CO2, ¿verdad? Que mencionan como una de las bondades, de los beneficios que podemos obtener de los bosques, y efectivamente a nivel económico, este sería una oportunidad de aprovechar este canje de deuda, ¿verdad? Tenemos efectivamente sistemas legales que permiten licencias ambientales y demás. Hay gente que está trabajando en evitar incendios forestales. Esto es una de nuestras amenazas. Deberíamos de mencionarlo tal vez aquí. Voy a ponerlo a este lado. ¡Upa! Me voy a ir. Ya se me perdió donde andaba. Dejo de compartir y regreso a compartir. Nuestros bosques están bajo una amenaza grande de incendios forestales, y esto es uno de los temas que sí deberíamos de considerar como amenaza a atender, ¿verdad? Así es que sí lo veo dentro de los problemas que ustedes también identificaron como negativos. Ok, nuevamente voy a compartir pantalla. Ahora sí ya logré hacer la movida que querías. Entonces, muy bien identificado algunos de los problemas clave que quiero que nosotros podamos atender a continuación. Los voy a dividir nuevamente en grupos. Esta vez van a ser grupos enfocados en problemas ambientales. Problemas ambientales que tenemos que pensar en atender. Contaminación de aguas. Les dije que Guate es un país de aguas, sí.
pero de todo el agua que existe en Guatemala, utilizamos solo el 15% y contaminamos el 100%. Lo dijo muy bien Anaí y el equipo, no tenemos un buen sistema de país en cuanto a la gestión y tratamiento de aguas residuales, ni residenciales, industriales tampoco, y a nivel de desfogue de las aguas de la zona agrícola, tampoco hay mucho control ahí, por lo tanto hay contaminación de aguas por desechos agroquímicos. Entonces este es un problema a considerar. El problema de deforestación, pérdida de biodiversidad, este es uno de ellos también. Una pérdida de biodiversidad acelerada por el problema de deforestación, ¿verdad? Deforestación, parte de esta deforestación es intencional y es para avance de la frontera agrícola o agropecuaria, pero también parte de esto está vinculado a incendios forestales que salen de control, ¿verdad? Puede iniciar como incendio forestal controlado y puede seguir como un incendio forestal descontrolado. ¿Clarín? ¿Sí? ¿Me Sí, escucha? otro problema que tenemos bien fuerte es nuestra degradación de los suelos. Sí. Porque el tamaño de la tierra cultivable es bastante escasa porque nuestra tierra era más boscosa. Correcto. Y los monocultivos y la explotación intensiva de ciertas áreas han arruinado los suelos. Y eso es también un problema ambiental bien grande que tenemos. Correcto, lo voy a poner aquí dentro de los... Bien identificado, muchas gracias. Va de la mano con el problema de pérdida de bosques, erosión, aumento de erosión, degradación de suelos, ¿verdad? Por todo este proceso. Entonces, ya tenemos identificado varios de estos problemas. Adentrémonos a analizarlos. Nos quedan unos 15 a 20 minutos, entonces los voy a dividir de nuevo en grupitos, otra vez al azar, así es que van a hablar con otras personas y vamos a describir el problema, pero buscar la solución esta vez. Entonces van a encontrar este sitio, de acuerdo a los que hemos encontrado. Miren, pérdida de biodiversidad, aquí está el grupo. Tenemos un grupo de contaminación de aire y cambio climático. Contaminación de aire va de la mano con cambio climático, pero si alguien quiere atender cambio climático aparte, podríamos atenderlo aparte. Está el grupo de contaminación de suelos, pero vamos a ponerlo de dos formas. Gracias por mencionarlo. Degradación y contaminación de suelos, que creo que van de la mano. Contaminación de agua. ¿Ok? Aquí están los 4 grandes grupos. ¿O será que hay alguien que quiere atender el tema aparte de cambio climático? Aunque para mí cambio climático va de la mano totalmente con el de contaminación del aire. Son 4 grupos. A ver, pérdida de biodiversidad, aire, suelos, agua. Quito cambio climático para no generarles a ustedes confusión. Y entonces los quiero mandar a 4 grupitos para que podamos ahora analizar estos y trabajemos entonces. Podemos hacerlo. ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Unos 5 minutos de discusión? Y luego lo discutimos y lo resolvemos en unos 12 a 15 minutos para no pasarnos demasiado. ¿Les parece bien? Sí, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, ojo, pongo esto en el... Ah, perdón, no había visto el comentario. El problema de narcotráfico que contribuye a deforestación. Coincido con usted, efectivamente, el narcotráfico tiene una serie de acciones en zonas naturales que contribuye a esa pérdida de biodiversidad en zonas naturales. Ok, ¿cómo se dividen? Ahorita los voy a dividir, los mando a sus grupos de trabajo. Aquí están mis salas. Voy a mover a las 2 personas que estaban en la sala inadecuada. Y listo. Entonces tengo biodiversidad. Hay 5 o 6 personas. Aire, agua y suelos. Y ahorita les aparece en pantalla para que ustedes puedan adherirse a sus grupos de trabajo. ¿Sí? Adelante con su trabajo grupal.
Los felicito por su trabajo. La verdad es que todos los grupos aquí se entusiasmaron poniendo sus ideas. Y esto es un ejercicio rápido, yo lo sé, pero nos sirve de introducción para entender un poquito en qué tenemos que centrarnos. Entonces, solo para mostrarles de una manera muy rápida, cada uno de los equipos sí logró identificar, ¿verdad?, causas del problema en sí y soluciones. Qué bueno. Tenemos en el tema de biodiversidad, en el tema de aire y cambio climático, en el tema de degradación y contaminación de suelos y por último en el tema de agua. ¿Ok? Por aras del tiempo, quiero reconocer que ya son las 8 y yo no quisiera tomarles más tiempo. Quisiera detener la clase aquí para poder dejarles que ustedes descansen. Pero honestamente, aquí es donde estamos entrando en lo medular, lo que a mí más me encanta. Así es que me comprometo a hacer un análisis de cada una de estas en una grabación y subirles la grabación, porque ya no quiero tomarles más tiempo, a menos que alguien se quiera quedar conmigo más tiempo, pero quiero analizar cada una de ellas y esto nos va a llevar directamente al entender estas soluciones verdes. Son soluciones a problemáticas ambientales. Y cuando hablamos de inversiones verdes, no es nada más y nada menos una inversión verde que una inversión de la empresa en aplicar una solución a una problemática ambiental, ya sea creada o causada por la empresa o por la sociedad. Pero en este tema, todas las empresas, todas las casas, generamos desechos ambientales. Todos contaminamos. Es decir, todos vamos al baño, ya sea en el hospital, ya sea en la clínica, ya sea aquí en la universidad o ya sea en su casa o en el hotel. Todos generamos desechos. Y lo responsable es una buena disposición de los desechos líquidos y los desechos sólidos. Nosotros no trabajamos con industria, ninguno de nosotros somos una industria per se. Sin embargo, podrían haber algunos desechos relacionados con gases y estos tendrían que ser tratados, ¿verdad? Pero no somos industrias que estamos utilizando quema de combustibles fósiles para producir algo, ¿verdad? Así es que en ese caso no nos preocupa tanto. ¿Cuánto afectamos la biodiversidad? Importante que sí lo consideremos todos de alguna forma en la construcción de nuestras infraestructuras donde vivimos y trabajamos, hemos afectado la biodiversidad. ¿Cómo podemos recuperar parte de esta biodiversidad y cómo podemos generar más bienestar a nuestros residentes y a nuestros pacientes, aumentando una exposición a una biodiversidad natural, ¿verdad? Aquí es donde podemos entonces ir buscando opciones y soluciones a estas necesidades ambientales y esto va a contribuir a mejorar nuestros índices de sostenibilidad ambiental. Entonces, nos vamos a quedar con algunas ideas y les amplío en un momentito. Le quiero dar la palabra a Roberto. Sí, si bien es cierto, no somos una industria que quememos carbón o tiremos mucho CO2 al aire, pero sí generamos residuos que son muy peligrosos. Por ejemplo, los biológicos, ¿verdad? También a veces la medicina se vence y la medicina no se puede tirar así nomás, tiene que incinerarse porque puede contaminar mantos acuíferos. Recuérdense que la medicina son miligramos, o sea que una cantidad pequeñísima hace un efecto terapéutico. Entonces, todo lo que son los desechos de los hospitales, de los laboratorios clínicos, tienen un manejo muy delicado, ¿verdad? No se le oye, Clary. Claire no se escucha. Gracias, perdón. Sí, ese tratamiento de desechos hospitalarios es muy importante y estoy ahorita por confirmar una masterclass, un invitado especial de una empresa que se encarga cabalmente del tratamiento de desechos hospitalarios.
probablemente ustedes conocen y han contratado o subcontratado servicios de estas empresas porque la ley lo requiere, en el Sí. caso de quienes están en esta área. Y quiero que sepan un poquito cómo es este proceso para quienes no lo conocen. Entonces, tendremos una masterclass la semana entrante. No quise programarla este jueves porque jueves es jueves 31. No solamente es un día en que hay gente que probablemente va a salir de noche. Y el 1 de noviembre es viernes y no quisiera tampoco robarles tiempo de estar con sus familias. Entonces vamos a dejar la masterclass para el día jueves y nos vamos a preparar para que el martes, cuando ya estén en su clase de innovación, hayan avanzado en este tema de inversiones verdes y de entender esta temática. Entonces, yo entre hoy y mañana voy a terminar la grabación que les quiero ofrecer y les quiero entonces mostrar cuáles son las actividades a trabajar en el Canvas. Entonces, miren, aquí tenemos, ya terminamos el módulo de el módulo 3 de servicio al cliente. Hay algunas, la buena noticia es que no tienen examencito aquí. Yo anulé ese examencito. Voy a centrarme en los ejercicios que ya les dejé a ustedes. Entonces, módulo 3, terminen sus entregas de hojas de trabajo de su ciclo de servicio, su hoja de trabajo, el mapa de empatía, ya varios lo entregaron, muchas gracias, y terminar el mapa del cliente para quienes hayan todavía faltado de entrega. Con esto terminamos y aquí hay algunas grabaciones y temas adicionales que pueden leer. Y ya nos adentramos en este tema de sostenibilidad, economía circular e inversiones verdes. Me he centrado en el tema de turismo, voy a actualizar algunos temas para los de sector salud directamente y les voy a poner aquí información sobre inversiones verdes para que ustedes puedan leerlo. Y les quiero dar un ejercicio a trabajar para que ya comiencen a mapear dónde están las oportunidades de trabajo para ustedes. Les dejo publicado esto. Ideas para innovar aplicando inversiones verdes. En sus grupos de trabajo, después de ver los videos que les voy a dejar, quiero que ustedes puedan pensar en cuáles son las acciones que ya han implementado en sus empresas como acciones que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Qué bueno. Analicen cuánto han avanzado, pero también identifique cuáles son otras acciones que podrían hacer. Y aquí quiero un listado de 10 áreas mínimas que ustedes podrían considerar, porque la semana entrante vamos a empezar a analizar estas 10 áreas potenciales que ustedes podrían pensar, se me ocurre que sí podría hacer tal vez una inversión en mi empresa enfocándome en mejorar mi sostenibilidad ambiental y hacer una inversión verde. Entonces, es como una lluvia de ideas, pero lo harás con tu compañero o compañera dentro de la empresa para poder trabajar en esto. ¿Ok? Así es que los voy a dejar en este punto para que ustedes ahorita ya descansen, pero sobre todo que se queden con la idea de sí hay problemas, pero también hay soluciones. Y más que enfocarnos en el problema, por favor, enfoquémonos en las soluciones. Cuando nos centramos en el problema, nos estresamos. Cuando nos enfrentamos a la solución y la búsqueda de soluciones, nos entusiasma buscar una solución a algo que sí podemos controlar y mejorar. Eso es lo que queremos lograr ya en la próxima sesión, es identificar esas áreas de soluciones a problemas reales, pero enfocados en inversiones verdes y en mejorar la sostenibilidad ambiental. Porque yo sé que ustedes atienden el tema social, pero podemos mejorar en otras áreas. Y a veces la parte ambiental es la más delicada, es la más débil en muchas de nuestras empresas. Ahora queremos que lo potenciemos aún más, ¿ok? Los 2 hoteles que son spas han trabajado muchísimo y ustedes tienen certificaciones en sostenibilidad. Fantástico, pero estoy seguro que van a encontrar espacios de mejora también. Así es que muchas gracias por su participación hoy en la noche. Gracias por quedarse unos minutitos más. Y nos vamos a ver martes entrante, pero les dejo una grabación para verla en los próximos días.